paraje que anteriormente se denominaba Mosca Verde. Luego entonces ellos vinieron acompañados de sus hijos, Filomena, Efrén, Cástulo, Ignacia, José María, Andrés. Luego entonces todo empieza a raíz de que Carmen le dice a sus hijos: cérquense, pero dejen callecitas. Y desde ese momento el poblado, el rancho, debe hacer eso y toma una nueva imagen. Entonces, Piedras Negras tiene una nueva morfología. Dentro de las necesidades de aquel joven pueblo, pues, el panteón era una prioridad. Los familiares eran enterrados en el panteón de Tilicuenda, inclusive hay tumbas dentro de la iglesia, de la familia Lagunes, de Sosa, de Muñiz. Pero doña Filomena en su buen corazón decide donar unos territorios que sería el parque, la escuela, la iglesia y el panteón. Nos remontamos al año 1888, es cuando doña Filomena otorga la primera parte del panteón y de esa manera inicia toda la historia. Podemos hacer notar que este panteón actualmente cuenta con 4 secciones, 2 municipales y 2 que le corresponden a la Sociedad Mutualista Hermandad, una sociedad en la que se prevé tener un lugar apropiado para descansar al final de nuestra vida. La Sociedad Mutualista se funda en 1945, es una de las primeras asociaciones vivas en Piedras Negras y es posteriormente en 1983 rescatada por un grupo de personas de las que vamos a mencionar al final del recorrido. Dentro de las 4 secciones que se compone este panteón, tenemos que dar crédito también a la participación del ejido Piedras Negras. Obviamente en 1888 no existían los ejidos, pero el ejido Piedras Negras tiene una donación de los anexos que se le han hecho al panteón, por lo tanto también tiene un lugar especial en este lugar. Considero que ese fue el desarrollo de nuestro camposanto, de nuestro panteón, y vamos a pedirle el apoyo al señor panteonero, Delfino Gómez Canseco, que nos haga el favor de guiarnos a introducirnos a la primera sección y más antigua del panteón, donde tenemos personalidades de todos los rubros, desde agentes municipales, personas populares, gente del pueblo, gente que ha estado a través del tiempo y que descansa en este lugar. Dentro de las personalidades importantes que podemos mencionar, tenemos en orden cronológico los agentes municipales. Antes que nada yo quiero pedir de antemano una disculpa si hay alguna imprecisión o si omito el nombre de alguna persona por razones obvias, ¿no? Pero dentro de las personalidades como agentes municipales tenemos a Manuel Ferrandón Chiñas, Miguel Contreras, Pablo Rivera, Federico Mora Gavino, Alfonso Cruz Martínez, Felipe Fernández Ermita, Anastasio Gamboa, Enrique Leisegui Morales, Antonio Romero Palmeros, Luis Palicio Guzmán, Bricio Prado Mata, Gregorio Sánchez Peña, Olegario Mesa Sánchez, Luis Usunaga Sosa, César Hernández Vivero, Francisco Murillo Morales, Gabriela Delgado Figueroa y Gilberto Rodríguez López. Dentro del otro renglón importante de la vida económica y social de Piedras Negras tenemos los comerciantes. Los comerciantes que descansan en este panteón son Crisóforo Lara Moreno, Fiacro Ruiz, Agustín Cruz Hernández, Ángel Domínguez, Raúl Báez, Genoveva Mora, Mariano Hernández, Andrés Arroyo, Timoteo Susunaga, Eulogia Contreras,
María Ordaz, Raimundo Figueroa, José Luis Mesa, Lorenzo Cortés, Luis Usunaga, Ricardo Reyes, Amado Alarcón, Enrique Ferto, José Cancio, Galdino Hermida. Ellos principalmente son los fundadores de la colonia Úrsulo Galván y los fundadores del mercado 5 de Mayo. Otros comerciantes contemporáneos como David Rodríguez Rosas, Hugo Cruz, en fin, tenemos una lista interminable. Tenemos otros personajes de la vida popular de Piedras Negras, dentro de los comerciantes, perdón, el señor Rómulo Cabrera Orozco, Leonardo Sánchez del Río, gentes que las nuevas generaciones no los conocieron, pero que seguramente nos llega a nuestra memoria el recuerdo de esas personas. Otro personaje popular, Francisco Baizabal Ruiz, Paquito Palillo, el eterno compañero de los equipos de fútbol y de béisbol, ¿no? La mascota de los equipos. Paquito Palillo es recordado con cariño dentro de otras personalidades. Y pues reitero la disculpa si omito algún nombre. Entonces, dentro de la historia general y los personajes distinguidos, abordamos el tercer punto, que son las primeras tumbas. Vamos a pedir el apoyo del señor Panteonero. Como todas las, dije que las ciudades, el Panteón es una ciudad dentro de otra ciudad, y pues como toda ciudad tiene su regente, ¿sí? Su primera autoridad. Entonces Don Delfino es la primera autoridad aquí de nuestra ciudad de Pueblo Quieto. Le vamos a pedir el apoyo, no sin antes mencionar los anteriores panteoneros, como don Juan Fernández. Ya por los años 30, 40, don Juanito era el panteonero de Piedras Negras. El inolvidable don Pascual Acosta Colorado, que fue panteonero por más de 30, 40 años aquí. Don Pedro Arcadio de Pajaritos, que acaba de ser relevado del cargo por Delfino, y en este momento es don Delfino el que nos va a hacer el favor de apoyarnos en la guía. Vamos a las tumbas más antiguas. Les pido por favor que nos acompañen. Son tan amables. Buenas. Bueno, dale. Puros conocidos. Buenas, yes.
Qué bueno que se mudó, nos va a matar. Sí, sí. No, ya agarró sombra tanto. Ajá, gracias. Ya. Sí. Mario, te encargo los tiempos. Bien. Pues continuando con la primera estación de esta visita guiada, nos encontramos, estimados amigos, nos encontramos en donde parte todo. Después de que doña Filomena dona el terreno, se inician los primeros entierros, las primeras sepulturas, que obviamente eran de la familia Lagunes Muñiz, Lagunes Sosa, y las personas que posteriormente fueron llegando a aquel Piedras Negras, que lo podemos imaginar hace 138 años. Realmente este paraje debió haber sido una zona arbolada, una zona en donde no había más que campo, más que monte, pero estamos en la parte más alta del panteón también, estratégicamente seleccionada, y inician los primeros entierros. Aquí tenemos esta serie de bóvedas que son de la familia Lagunes y que todas cumplen con la misma morfología, con la misma estructura, con la misma idea. Aquí encontramos tumbas de 1901, de 1900. Obviamente esta fila es de una sola familia, pero tenemos algunas otras tumbas distribuidas que son contemporáneas de la misma antigüedad. Aquí es donde poco a poco el panteón va tomando forma con esta serie de estructuras. Aquí tenemos esa torre que está ahí junto a la familia Serna Sosa, es de 1905 y es de una persona que se apellidaba Muñiz. Luego entonces aquí se va dentro del pedacito de panteón que era lo suficiente, no era necesario tanta extensión, ¿verdad? Aquí pasa como en las ciudades, ¿no? A veces las calles se trazan pequeñas o angostas porque hace 138 años decían, ¿para qué queremos una calle tan ancha y tan larga? Yo creo que aquí debió haber sucedido lo mismo, ¿para qué queremos un panteón tan grande? Sin embargo, hoy podemos mirar alrededor y vemos que es una extensión bastante considerable. Estas personas fueron los pioneros, fueron los primeros huéspedes de esta ciudad. Vamos a ir viendo, quiero que observen a través del recorrido que vamos a hacer, cómo la arquitectura también se ve presente en el panteón, a través de las épocas. Quiero que observen bien el tipo de diseño que tienen estas. Adelante, alcalde. ¿No nos vas a enseñar el mural? Sí, claro, vamos para allá. Bien. Entonces, quiero que observen a través del recorrido el diseño que va tomando cada tumba a través de las diferentes épocas. ¿Sí? Encontramos diferentes materiales de construcción. Este es un ladrillo y un repello común y corriente. Luego entonces viene después la era del mármol. Aquí Celino nos puede confirmar eso. Después viene el mármol, después viene el azulejo, después viene la loseta, después viene, ahorita ya estamos creo en los bloques de mármol de una sola pieza. Y eso es como en las ciudades también, así como vemos las casas de diferente antigüedad, aquí quiero que observen también la diferencia entre las tumbas de 1900 o 1898, 99 y las últimas tumbas que vamos a pasar a recorrer. Entonces nuestro siguiente punto, Delfino, por favor nos vamos al roble.
Vamos, por favor. Sí. Ok, estamos en la segunda parada y en esta ocasión vamos a hacer una anécdota muy interesante sobre una familia de gitanos. Los gitanos son gentes que provienen de las partes este de Europa, Hungría, Checoslovaquia, algunos otros países del este europeo, pero al llegar vía España a México, forman comunidades que son normalmente nómadas, normalmente viajeros, eternos viajeros. Los gitanos recorren el país o recorren los países a donde se asienta su actividad, que normalmente es el cine, o anteriormente era el cine, eso ya está fuera de tiempo. El circo, el cine, las actividades de esoterismo, las actividades que ellos realizan. Y aquí tenemos una sección que pertenece a la familia Caldelas, que está presente aquí en Piedras Negras, pero cuenta la anécdota que hace 70 años aproximadamente vino un grupo de gitanos y lamentablemente el patriarca, el anciano, la primera autoridad de la aldea o del grupo, se dice que comió unas jaivas en mal estado, lo que le ocasionó la muerte. Luego entonces tuvieron la necesidad de sepultar a ese patriarca aquí en Piedras Negras. Y desde entonces tenemos una bonita anécdota. Esa familia, cada 2 de noviembre, cada festividad del Día de Muertos, empieza su emigrar, su caminar. Desde hace 70 años, familiares de aquel patriarca siguen viniendo a hacer sus ceremonias. Aquí hacen sus bailes, cantan, derraman vino, hacen sus comidas, se pasan el día y la noche aquí acompañando el recuerdo de la autoridad principal con todo el peso moral que es un patriarca o una matriarca en ese tipo de agrupaciones de personas, ¿no? Entonces consideré esa anécdota importante como para hacer la referencia. Y aquí mismo vamos a movernos un poquito más para allá, hacia la parte central, para ocupar 2 temas nuevos. Pues qué bueno. Bien. Otra anécdota importante de este panteón es el famoso moral. El moral, aquí tenemos un roble, pero en alguna parte de este panteón, en años anteriores o desde el principio, había un frondoso árbol de moral y se convirtió en toda una leyenda. Podemos hacer la misma simbología en el panteón de Tlaxcoyan. En el panteón de Tlaxcoyan era el pino seco. Luego entonces, cuando alguien venía a visitar a alguna persona y ya no lo encontraba, el familiar le decía, o la persona que le decía, oye, vengo a ver a fulano de tal, ya está en el moral. Ese era el símbolo inequívoco que ya había desaparecido de este mundo. En Tlaxcoyan ya está en el pino seco. El panteón de Tlaxcoyan también tiene una historia bastante, de nuestra cabecera municipal, tiene una historia bastante importante. El panteón de Tlaxcoyan no estaba en donde está ahorita, estaba exactamente en donde es el hospital regional. Ahí era el panteón de Tlaxcoyan. Posteriormente se mudó a la zona de enfrente, pero cuentan por ahí algunas personas
que también había otro panteón en Tlariscoya que le llamaban el Panteón de los Virulientos, allá por Pozuelos. En ese panteón, a manera de emergencia, eran sepultados las personas, porque resulta que llegó un visitante por ahí y se muere con un lleno de bolitas en el cuerpo, y pues la gente no sabía qué era. Resulta que era la peligrosísima viruela, ¿no? Altamente, con una morbosidad, una morbilidad muy alta, una enfermedad que en aquellos tiempos hacía estragos en la población. Entonces se muere la persona de viruela, y los que lo velaron se empiezan a morir también. Y entonces, como emergencia, hicieron un panteón alterno, que es el de Pozuelos, el Panteón de los Virulentos. Y dentro del moral, pues aquí esa forma de hacer referencia, de honrar la inevitable situación de ser miembro de este panteón, era eso, es decir, ya estamos en el moral. Y el moral, y también cuando la persona enfermaba y se recuperaba, y con alegría decía, pues, meritos me llevan al moral, pero aquí estoy. Esa es una leyenda clásica de nuestro panteón, ¿no? Otro punto interesante es las fosas comunes. Si nos vamos al año 1900 y 1910, en plena Revolución Mexicana, las fosas comunes, aquí mi abuelo me trajo un día de la mano, siendo un niño de 5 o 6 años, y hasta el día de hoy recuerdo como si fuera ahorita. Me dijo, hijo, esas tumbas grandotas, como esa verde que tenemos ahí, esa no encontramos las fosas comunes, pero podemos hacer una referencia como ese cajón sin forma, sin letras, sin anuncios, sin esquelas, sin nada, pero en esos años, después de la Revolución, permanecían esas fosas comunes. Las fosas comunes eran para ser llenadas, era una fosa que tenía 3 veces el tamaño normal, y era para ser llenada por las personas que eran fusiladas, que eran colgadas. Y al final del día, federales y revolucionarios iban a dar a la misma fosa. Ese es un mensaje, que todos en este lugar somos iguales. No hay clases políticas, no hay clases económicas, no hay clases ideológicas. Al fin y al cabo, la ideología de los federales y la ideología de los revolucionarios iba a parar a la misma fosa común. Luego entonces esa fosa era para servicio comunitario, la fosa con una profundidad mayor, y si por ejemplo el día de hoy fusilaban a 3, 4, a la fosa, y mañana colgaban a 4 o 5, a la fosa, y pasado había una batalla y se morían 20, a la fosa. Cuando esa fosa se llenaba, era tapada, era lapidada, y no había tiempo de hacer referencia de quién estábamos hablando, a quién estábamos enterrando ahí. Y lo mismo pasaba en las fosas comunes de las grandes epidemias, como cólera, como vómito negro, como peste bubónica, como viruela. La gente se moría por decenas, y no había tiempo de hacerle los honores funerarios a cada persona, ¿no? Entonces, y además la terrible morbilidad de las enfermedades. Una persona en aquellos tiempos que padecía cólera, por medio de las excreciones se contaminaba el agua, por medio de su contacto, y entonces junto con él pues se llevaba muchas personas más. Una persona enferma de cólera podía morir de diarrea, de vómito y de deshidratación en una noche, de un día para otro, fuera. Eso nos da la pauta de la razón de esas fosas comunes, ¿sí? Y pues eso es una parte más de nuestro panteón. Vamos a salir. En esta sección es todo lo que tenemos que mostrar. Vamos a salir por este camino sin antes hacer una mención de que en esa parte, hacia donde está el techito de lámina con la pared azul, más para acá, está sepultada los restos de la ilustre maestra Miriam Ayaud de Grijalva, la maestra Nena.
mentora de muchas generaciones de jóvenes de Piedras Negras. La maestra Nena inició sus servicios en la antigua escuela Enrique Serrépzamen, que estaba frente a la iglesia de Piedras Negras. Y años después cambian de instalaciones y la maestra se retira a finales de los años de la década de los 70, se retira con honores siendo directora de la Enrique Serrépzamen. Seguramente algunos de nosotros vamos a recordar a la maestra Nena con mucho cariño, allá la tenemos. Pero nosotros vamos a continuar, Delfino, vamos a continuar para salir a la sección mutualista. Creo que sí. No voy a grabar. No, sí. Bueno, estamos en la segunda sección de la Sociedad Mutualista Hermandad. Esta sesión fue reactivada y recuperada en 1983 por 4 personas que están sepultadas aquí en esta sección. 3 de ellos, el cuarto estaba en la otra sección municipal, pero al entrar a esta nueva sección podemos ver un cambio en el diseño, principalmente de las tumbas. Es como si estuviéramos en el Piedras Negras antiguo y el Piedras Negras moderno, o en la parte histórica, en el centro histórico de una ciudad, y ahora regresamos a un fraccionamiento que, como observamos, nos fue más fácil el acceso por si está debidamente trazado un andador principal.
o idea de los recuperadores de la sociedad. Está trazado un andador principal, están las tumbas alineadas, debidamente alineadas, tienen sus callejones. La idea de esa gente que ya partieron al visualizar este panteón era darle una mayor visibilidad y que tuviéramos la oportunidad de estar desde el extremo izquierdo del panteón hasta el extremo derecho y podernos ver todo el panorama. Esa fue una nueva visión, como en todas las cosas. Entonces, vemos aquí la arquitectura de las bóvedas empieza a cambiar, tenemos los materiales ya de última generación, también como en todas las ciudades. Por eso insisto que el panteón es como una ciudad. Vemos las nuevas casas, lo más moderno, los últimos diseñadores. Y dentro de esto, estamos aquí donde se pulverizan los restos mortales del cronista de la ciudad, el profesor Ramón Peralta Bravo. Ramón Peralta lleva una vida en el magisterio, pero dentro de sus otras aficiones era la crónica, y el pueblo lo nombró, lo designó como cronista de la ciudad. El maestro Monche, como todos lo conocemos cariñosamente, se encuentra en este lugar, pero también tenemos otros maestros ilustres, como la profesora Elizabeth Martínez Martínez, que está en la esquinita de allá, maestra Beth, nuestra inolvidable maestra Beth, mi maestra de cuarto año de primaria. Ahí está descansando. Está el profesor Gilberto Hernández Pérez, mi tío, hermano de mi padre. También instituciones eran personajes de la educación de nuestro pueblo. Entonces, aquí yacen sus restos y vamos a caminar por esta otra